elemento básico de la poesía, llama él. Otra vez, ahí no estoy en acuerdo, yo diría que la correspondencia del paralelismo es el elemento básico, pero otra vez, viendo cómo Skokel lo define, viendo cómo Bram lo define, nos damos cuenta que esta es una característica muy básica de la poesía hebrea, las imágenes. Leland Ryken, en una línea similar, dice que la poesía es el lenguaje de las imágenes. Noten esa definición. La poesía hebrea es el lenguaje de las imágenes. Operan a través de imágenes conceptuales. Déjenme darles un ejemplo. Salmo 104. En el Salmo 104, justamente, apoya todo este sentido de que son esta característica de las imágenes, opera a un nivel muy básico de la poesía hebrea, ya que en los primeros 4 versículos nosotros vemos nada más y nada menos que 8 imágenes. En 4 versículos el autor nos da 8 imágenes de quién es Dios. Él nos dice en el versículo 1 que Dios está vestido de gloria y magnificencia. Esa es una imagen. Él dice que extiende los cielos como una cortina. Otra imagen en el versículo 2. Establece sus aposentos entre las aguas. 3. Pone las nubes por su carroza. 4. Anda sobre las alas del viento. 5. Hace a los vientos sus mensajeros. 6. Y a la flama del fuego sus ministros. 7. Y me comí uno, no lo tengo acá, pero son 8 o 7 imágenes donde vemos claramente el salmista creando imágenes conceptuales de quién es Dios. En 4 versos nomás. No hay nada como esto en la prosa. La prosa no se compara con este tipo de imágenes, con esta sobresaturación de imágenes. No lo van a encontrar. La poesía ahora está sobresaturada con imágenes. Es el lenguaje distintivo. La prosa, por supuesto, puede emplear imágenes, claro que sí. Como también la poesía puede emplear rima, claro que sí. Pero no lo hace con la intensidad ni con la densidad que lo hace la poesía hebrea. En la poesía hebrea nosotros encontramos una intensidad de imágenes y una densidad de imágenes como nunca antes visto en ningún otro género literario. Skokel dice así, me gusta esta definición en su manual de poética hebrea, en la página 122, él dice: la imagen poética, escuchen, no es mera juxtaposición, no es solamente poner uno al lado de otro, no es mera juxtaposición de seres semejantes, ni puro traslado, transporte de sentido en el vehículo de la palabra. En la imagen poética, dice él, se realiza de algún modo la síntesis y el intercambio de cualidades. Tomamos de un plano, ¿sí?, de un aspecto imaginario y lo ponemos en juxtaposición con otro y hay un intercambio de cualidades. Por ejemplo, Dios está vestido de gloria y de magnificencia. Por un lado encontramos a Dios, por el otro vestido, una imagen claramente. Y en el medio, ¿qué hay? No solamente la unión, sino que hay este intercambio de cualidades. Me encanta cómo lo menciona Skokel, que justamente esa definición de Skokel encaja muy bien con este sentido de correspondencia. Al nivel, en las imágenes también juega este aspecto de correspondencia. Hay un intercambio, hay una similitud, hay una añadidura entre ambas líneas. Entonces, todo esto nos ayuda a ver otra tercera característica de la poesía hebrea. Y esto no es nuevo, digamos, esto va viejo. Juan Calvino incluso ya podía ver esto. Él definía, ¿se acuerdan?, los salmos como una anatomía de todas las partes del alma, decía él. ¿Sí? Noten que él definía el salterio con otra imagen, porque sabe que está sobresaturada de imágenes conceptuales. ¿Sí? Calvino usó justamente este lenguaje y por ello conocía la profundidad de la poesía hebrea. Por eso digo yo que la correcta interpretación viene a través o después de una profunda reflexión. ¿Sí? Debe haber una profunda reflexión. ¿Por qué? Porque está sobresaturado por imágenes. Y las imágenes tú totalmente no las puedes pasar de vista, hacer la vista gorda, definir qué es una imagen. Tú debes pensar y repensar la imagen. Y debes tener mucha cautela porque no vivimos en el mismo mundo ni en el mismo plano. ¿Sí? El mundo en el que se escribieron los salmos es muy distinto al mundo al que nosotros pertenecemos ahora.
Incluso toda la imagen del pastor, por ejemplo, Salmo 23 que leímos el semestre pasado. Un pastor de hoy es muy diferente a un pastor de la antigüedad. ¿No es así? Incluso la palabra pastor se usa hoy de una manera muy distinta a la que se usaba antes. Nosotros vimos, si ustedes lo investigaron en su trabajo de investigación, que incluso la palabra pastor se utilizaba para ¿quiénes? Para los líderes, para los reyes. Hoy no le llamamos a Biden, no le decimos, vamos, no le decimos a Biden nuestro pastor. ¿Sí? Ni que querríamos decirlo de esa manera. ¿No? Pero entonces nosotros tenemos que evitar leer las imágenes y avanzar demasiado rápido. Invita a la profunda reflexión. Invita a la profunda reflexión. Eso es lo que le da profundidad. Le da profundidad. Y así es la manera, justamente, este concepto de imágenes se ata también, no solo con el paralelismo, sino con la posición. ¿Saben por qué el salterio puede decir mucho con poco? Porque está repleto de imágenes. Porque las imágenes son una galaxia propia. ¿Sí? Nos invitan a un mundo distinto. A ver, a percibir, a apreciar, a sentir. ¿Ok? De hecho, una de las razones por lo que los salmos se han ganado el cariño del corazón del pueblo de Dios es justamente la alta frecuencia de imágenes. ¿De imágenes? Las imágenes a menudo cautivan nuestras emociones antes que la mente. ¿Sí? Sí. Con las imágenes nosotros somos adentrados. Por eso es que está bueno abrir un sermón con una historia. ¿Sí? Una imagen, utilizar esas palabras que tienen una profundidad casi inagotable. ¿Sí? Porque hace a uno a querer encariñarse, sentirse reflejado, y las imágenes, de hecho Futato dice esto, cautivan nuestras emociones antes que la mente. Por así decirlo, nosotros sentimos el salmo antes de entenderlo. Lo sentimos. Brian Gerrish dijo lo siguiente: una imagen agita el corazón y luego el intelecto tiene que ponerse al día más tarde. ¿Sí? La imagen agita el corazón, conmueve el corazón y luego el intelecto tiene que ponerse al día. Tiene que catch up, como decimos en inglés. Entonces las imágenes juegan con nuestras emociones porque justamente entrelazan imágenes vívidas con el tejido de nuestro diario vivir. ¿Sí? Y por eso nos encariñamos con el Salmo. Y esto ya lo venía no solo Juan Calvino, sino incluso Atanasio. Atanasio en el siglo IV, en una carta que él escribe a Marcelino sobre la interpretación de los Salmos, ratificó la importancia y la singularidad de las imágenes en el libro del Salterio. Y él dice, en los otros libros, noten, Atanasio en el siglo IV dice, en los otros libros solo se oye lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero en el libro de los Salmos, el que escucha, además de aprender estas cosas, también las comprende y le son enseñadas al nivel de las emociones del alma. Y en consecuencia es capacitado por este libro para poseer la imagen que se deriva de las palabras. Fin de la cita. Linda cita de Atanasio. Incluso en el libro, en el cuarto siglo después de Cristo, él entendía la importancia de las imágenes en este libro, como ningún otro. Sacude primero, cautiva las emociones, todos estos sentimientos antes que el intelecto. Y por eso es que nos invita a una profunda reflexión. Ahora, ¿cómo funcionan las imágenes específicamente? ¿Alguien sabe cómo funcionan las imágenes? Metafórica. No. ¿Cómo funciona una imagen? Si tendremos que definir una imagen, ¿qué es una imagen? Lo que representa. Una visualización, ¿ok? ¿Una visualización de qué? De una idea. De una idea, bien, estamos en el lugar correcto. Nos da una información de algo. Sí, pero no es cualquier idea, no es la representación de algo. ¿De qué es? Es que no necesariamente viene siendo como que quiere ser el autor de una forma, no quiere comunicar de una forma muy técnica, pero de alguna manera quiere hacer una comparación para que, ¿Comparación entre qué? bueno, entre lo que él quiere comunicar o lo que siente, por ejemplo, estoy pensando en Salmo 88, él se siente bien mal y dice, me siento que estoy en el hoyo, ok, Sí. esa imagen está comunicando. Por cierto, hay algo que está pasando en el salmo, está sacando muchísimo el salmo. Porque lo estoy diciendo. Sí, pero él con esa imagen está tratando de comunicar algo de cómo él se siente. No se puede
sería muy aburrido o impreciso decir me siento triste a nivel 7 de la escala. O sea, no funciona de esa forma. ¿Ok? Y eso es importante. Profe, pudiésemos decir que también ilustra. Ilustra. Ese concepto de ilustración, visualización son importantes, pero debemos ir un paso más allá, porque no es mera ilustración, no es solo visualización, no es solo juxtaposición de cosas. Acá lo que dice Roberto le está yendo en el sentido correcto. Vos utilizaste una palabra, ahora me la olvidé, pero... Es preciso, porque no es, hay cosas que de las emociones que no se pueden explicar de una forma técnica. Sí, entonces él nos invita a adentrarnos en otro aspecto, ¿sí? En otro concepto. Y acá es importante, para entender una imagen hay dos cosas o dos factores que hay que entender. El primero es el dominio de origen y el segundo es el dominio de destino. Cuando se habla de qué es una imagen, una manera de contestarlo es a través del dominio de origen y el dominio del destino. Y por dominio lo que quiero decir es el área conceptual. Hay un área conceptual de origen y hay un área conceptual de destino. Por eso, aún, si quieren ver cómo operan las imágenes, es a través de ¿qué? De correspondencia. Por eso es que en el paralelismo hebreo apelan muchísimo las imágenes, porque hay una correspondencia entre dos mundos, entre dos áreas. Está el sentimiento por un lado, lo que él quiere comunicar, y después está con la visualización que yo quiero invitar. Y ahí, donde se mezclan los dos, está la imagen. Por ejemplo, el dominio de origen se define de esta manera. Es el aspecto de la vida ordinaria que el poeta utiliza para crear la imagen. El poeta, cuando va a utilizar una imagen, se vale, él toma prestado justamente algo, un área conceptual, una visualización, algo de la vida ordinaria para poder crear esa imagen. ¿Está bien? Él necesita de eso, de lo contrario no puede haber una imagen. Tiene que haber algo del mundo ordinario al cual él puede introducir este concepto de la imagen. Y ese es el dominio de origen. Y después está el dominio de destino. Y el dominio de destino es el tema que se refiere el poeta. Y la imagen cumple la función, funciona justamente cuando un aspecto del dominio de origen, es decir, del diario vivir, se transfiere al dominio de destino, creando así una correspondencia entre ambas áreas conceptuales. ¿Puedes repetir eso? La imagen cumple su función cuando un aspecto del dominio de origen, cuando un área conceptual del diario vivir se transfiere a un dominio de destino y ahí crea la correspondencia entre ambos áreas conceptuales. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Sí. Una pregunta. El dominio de origen es diario vivir, el dominio de destino equivaldría a... Es el tema del cual le está hablando. Correcto. Él va a traer eso del diario vivir y después lo va a transferir, lo va a mezclar con el punto, el significado que quiere hacerlo, y ahí es donde crea la imagen. Es como Jehová es mi pastor, entonces traigo el concepto de El pastor. concepto de pastor es el dominio de origen. ¿Sí? En aquella época, si alguien no sabía lo que era un pastor, era esa persona o tenía un problema o no. Pero lo que es hoy tal vez las personas no conocen lo que es el pastor. ¿Sí? Y eso es lo que nos crea a nosotros en la correcta interpretación. Ya empezamos mal. ¿Sí? Empezamos de menos. Entonces, él se vale de un área conceptual que era común en aquella época y después lo transfiere a esta idea de que Jehová es el que provee, de que Jehová es el que guarda, que Jehová es el que lidera, ¿sí? Entonces, en esa transferencia ahí encontramos la imagen. Y es justamente, y está lo difícil, donde invita la profunda reflexión, porque para poder entender la imagen yo tengo que entender en esa transferencia desde origen de destino, origen de dominio de origen a dominio de destino, yo tengo que saber qué es lo que se está transfiriendo y qué no. El hecho de que Jehová sea pastor no significa que huele o hiede como un pastor de aquella época. Hay algunas cosas que no transfieren. Y ahí es donde está, y por eso yo también me gusta como Skokel lo define, pero hasta cierto sentido. Porque él dice que las imágenes son, ¿dónde está?
Una galaxia inagotable, viva y cambiante. Ahí yo estaría Sí. en contra de Skockel, ¿sí? No es que la imagen cambia todo el tiempo, ¿sí? Y se recrea o se renueva con el paso del tiempo. No, la imagen y la transferencia entre el dominio de origen y el dominio de destino tiene un sentido y eso lo dio el autor. Y para poder entender cuánto de transferencia hay y a dónde está la imagen, ¿sí? El significado, yo tengo que leer el contexto. De lo contrario, sería simplemente subjetivo y no habría ningún tipo de orden para la interpretación de los salmos. Si no sería, caeríamos en esta exégesis entre nosotros le hacemos decir al salmo lo que nosotros queremos decirle. Y empezaríamos a traer, porque está siempre cambiando, empezaríamos a traer y añadir al salmo nuestras concepciones semánticas. ¿Entiendes? Escoger sí cree en eso, era como que, o sea, entiendo que categorizó algunos en alegóricos. Sí, puede ser, Skockel, sí, está por todos lados, pero bueno. Mm. Sí, por eso hay que leer con criterio, como lo vimos con Pagán. Pero no, más allá de eso, me parece fabuloso ese aspecto de la galaxia, ¿no? Sí, las imágenes crean estas visualizaciones, pero después nosotros tenemos que decir, ok, ¿cuánta de esa visualización es lo que el autor quiso decir y cuánto no? Y para eso yo tengo que entender mucho, primero, el dominio, el área conceptual de origen. Yo tengo que entender qué era un pastor en aquella época. Yo tengo que entender qué era un escudo en aquella época. Yo tengo que entender una roca en aquella época. ¿Sí? Todos estos conceptos los tengo que ir estudiando y adentrándome. De hecho, una obra de referencia para que lo tengan, otra vez, si saben inglés, creo que no, que desconozco si está en español, pero que ustedes deberían comprar y por ella lo tienen en Logos, para el estudio de las imágenes en el libro de los Salmos, especialmente si van a predicar, es el Dictionary of Biblical Imagery. El diccionario de imaginería bíblica, ¿sí? Está editado por Leland Ryken, Will Hoyt y Longman, ¿sí? Tremper Longman el tercero. Está en español. Está en inglés. No sé si está en español. Creo que también. ¿Está en español? Sí. ¿Sí? Creo que sí. ¿Lo puedes confirmar? Oh, ¿cómo? Ok, ¿cómo se deletrea el apellido Rankin? Ryken se escribe R-Y-K-E-N. Ryken. Y nuevamente, ¿cómo se llama el diccionario? Dictionary of Biblical Imagery. ¿Está en español? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Gran Diccionario Enciclopedia de Imágenes y Símbolos de la Biblia. Ok. ¿Por qué no me mandas un correo con el link a eso? Y yo después lo puedo compartir con el resto. Lo tenemos aquí. ¿Lo tenemos dónde? Acá. Imágenes y símbolos. Está acá en la biblioteca. Excelente. Buenísimo. Entonces, este es un libro que ustedes quieran y van a ver distintas imágenes cuando ustedes quieran predicar un salmo y vean alguna imagen. Este es un buen libro para adentrarse un poquito y entender ese dominio de origen. ¿Sí? Ese dominio de origen. ¿Está bien? Entonces, en resumidas cuentas, sí. El dominio de destino era... El dominio de destino es el tema del poeta. Es lo que él quiere abordar, con qué lo quiere comparar. ¿Sí? Es a donde nos quiere llevar. Él se presta de una imagen común y corriente y transfiere hacia algo que él quiere visualizar juntos. Ahí está el dominio por eso se llama de destino, porque lo toma del origen y lo trae, lo transfiere, lo mueve, hay una especie de movimiento. Por eso es que otra vez vuelvo a esto. No es tanto la imagen, es el paralelismo y la correspondencia lo que es la clave en la poesía hebrea. Porque la imagen no deja más que ser que otro tipo de correspondencia. Es eso. La imagen es una correspondencia entre un tema y un diario vivir. Hay algún tipo de transferencia. El paralelismo es eso. ¿Está bien? Entonces, en resumidas cuentas, la concisión, el paralelismo y las imágenes son las tres características principales de la poesía hebrea. Estas son las tres principales. Y es necesario que nosotros nos familiaricemos con estas normas convencionales de la poesía hebrea para poder interpretar así el libro de los Salmos de manera adecuada. Ahora, les advierto, no es fácil leer el libro o la poesía hebrea.
requiere de qué? Requiere de mucho tiempo y requiere de mucha reflexión, de profunda reflexión. ¿Por qué? Porque hay pocas palabras, pero hay mucho significado. ¿Sí? Y eso se hace a través de las imágenes, la concisión, el paralelismo. Entonces, demanda mucho estudio, demanda mucho tiempo, pero vale la pena el esfuerzo, porque después de todo la mayoría del Antiguo Testamento contiene poesía. De hecho, si nosotros hacemos una compilación de toda la poesía del Antiguo Testamento, este género literario sería el más largo. Sería más largo que todo el Nuevo Testamento junto. Si nosotros compilamos todas las secciones poéticas del Antiguo Testamento, tendríamos más escritos, ¿sí?, que el Nuevo Testamento en su conjunto. Entonces vale la pena, claro, decir, no podemos obviarlo, pero tampoco podemos simplemente o rápidamente tratar de predicarlo sin darle el estudio y el esfuerzo que se merece. ¿Vamos? Seguimos entonces. Estos son las tres características de la poesía hebrea. Ahora, junto a la concisión, al paralelismo y a las imágenes, la poesía hebrea también incluye otras figuras literarias. Y ahora quiero adentrarme un poquito con ustedes a las figuras literarias, a las figuras retóricas. ¿Sí? Quiero que ustedes sepan, o por lo menos se empapen un poquito, familiaricen con algunas de las figuras retóricas más comunes en el libro de los Salmos, en la poesía hebrea. Claro que hay muchas. De hecho, si ustedes compran el manual de poética hebrea de Skokel, él va a través de muchas de ellas. Creo que Pagán también tiene una sección. Skokel también en su comentario debería tener una sección. Creo que Ross también tiene una sección en su libro. Es indispensable conocer un poquito las figuras retóricas para poder entender la poesía hebrea. ¿Esto es importante? Claro que sí. Este es el elemento más básico, los tres elementos más básicos. Pero además de esto hay otras figuras retóricas. Hay muchas. Yo solo les quiero dar algunas. Entre ellas están la repetición de palabras, los estribillos y las estructuras concéntricas, o también como lo conocemos como inclusión. Y vamos a ir a través de cada una de ellas. ¿Ok? ¿Puede repetir? No se preocupe, ya se lo voy a decir de nuevo. ¿Ok? Entonces, entre ellas tenemos, en primer lugar, quiero que veamos este concepto de las repeticiones. Esa es una figura retórica, una figura literaria que se usa mucho en los salmos, las repeticiones. De hecho, en lo que ya hemos discutido sobre la concisión y el paralelismo, ya hemos visto varias repeticiones. Repetición. Repetición. ¿Qué es la repetición? Creo que no la vale repetirlo. La repetición es justamente el empleo de unidades de sonidos, palabras o conceptos que se repiten deliberadamente con voluntad expresiva poética. Es el empleo de unidades de sonidos, de palabras o conceptos que se repiten deliberadamente. Noten entonces que la repetición puede darse al nivel de la palabra, puede darse al nivel de la oración, como también puede darse al nivel de yo dije al principio, del sonido. Del sonido. Un ejemplo de eso, ¿qué sería? Hay una figura retórica que nosotros usamos todo el tiempo en los sermones. Aliteración. La aliteración es una figura retórica que en realidad está debajo, ¿sí? Es un hijo, por así decirlo, de la repetición. ¿Sí? Repite el mismo sonido, ya sea adelante, atrás, entre medio. ¿Okay? La aliteración lo que hace es que repite el mismo sonido al principio de una palabra. ¿Sí? Y en cierto sentido, si ustedes quieren ponerlo de esta manera, todas las demás figuras literarias son una extensión de la repetición. Todas. Todas de alguna manera repiten algo. Por ejemplo, otra vez, la aliteración consiste en la repetición de las mismas consonantes de acuerdo a algún patrón básico de sonido. ¿Está bien? Ahora, aunque es importante saber esto, yo prefiero limitar el aspecto de la repetición no tanto al nivel de las consonantes o de las vocales, que eso tiene otra terminología, pero simplemente lo voy a definir la repetición o a limitar a la repetición
justamente a las palabras. A las palabras. Porque ese es el uso más predominante en los salmos. ¿Sí? No tanto el sonido de las consonantes, sino que las palabras es lo que se repite más. Entonces yo quiero que presten atención a eso. Y hay tres niveles de repetición. Está el nivel inicial, el nivel final y el nivel inmediato. ¿Sí? Hay tres tipos de repetición que se dan o que son muy comunes en la poesía hebrea. Inicial, final e inmediato. La repetición inicial comienza justamente, como dice su nombre, consiste en una serie de 2 o más versículos o más líneas consecutivas que empiezan con la misma palabra o con la misma frase. Recién estábamos, por ejemplo, yo les mostraba el Salmo 29, noten, versículo 3, Kol Yahweh, versículo 4, Kol Yahweh, segunda parte del versículo 4, Kol Yahweh, versículo 5, Kol Yahweh. ¿Lo ven eso? Repetición. Eso es repetición. De hecho, si ustedes, creo que sigue más adelante el versículo 7, noten, Kol Yahweh, versículo 8, Kol Yahweh, versículo 9, Kol Yahweh. Creo que ya entendimos cuál es el tema del pasaje. ¿Okay? Es la voz de Jehová. ¿Sí? La repetición. Esto es lo que nosotros llamamos repetición inicial, porque ocurre al principio de un colon. ¿Sí? De una línea, no necesariamente de un versículo, de una línea poética. Si eso es la repetición inicial, ¿cuál es la repetición final? Al final del... Al final del colon. ¿Sí? Es justamente lo contrario. En otras palabras, el elemento que se repite al final de 2 o más colons consecutivos. ¿Sí? Por ejemplo, Salmo 136. ¿Qué se repite acá? Kileolam Hasdo. Kileolam Hasdo. Porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. Van por todo el Salmo y en el segundo colon aparece porque su misericordia es para siempre. Su amor leal es para siempre. Su gesed. ¿Okay? Eso es repetición final. Repetición final. ¿Y la repetición inmediata qué sería? Seguido. ¿La repetición inmediata qué es? Una detrás de otra. Correcto. Sí, la repetición que ocurre inmediatamente. ¿Sí? Se dice una palabra y se la vuelve a repetir inmediatamente en la próxima, sin interrupción. ¿Sí? Ahora, la mayoría del tiempo, vemos estas tres repeticiones, inicial, final, inmediata, la mayoría del tiempo, cuando se repite algo, es con un sentido de urgencia. Pero este no es siempre el caso, sí la mayoría del tiempo. A veces que la repetición lo que hace, justamente, es le da una nueva posibilidad al que escucha, a la audiencia, de volver a oír una línea poética que no se escuchó por le hizo falta prestar atención en ese momento, o por algún aspecto de interferencia él estaba tratando de escuchar. Recuerden que en la antigüedad esto no era leído, esto era ¿qué? Era cantado, era hablado, había mucha gente en la lectura de lo que era el Torá o el Tanaj, entonces había que tener mucho cuidado, prestar mucha atención. La repetición daba esa nueva oportunidad, nueva chance de que si justo dijo algo el que estaba leyendo y mi bebé se largó a llorar, ahora lo vuelvo a escuchar. ¿Sí? Es similar a lo que hacemos nosotros incluso en la predicación. Incluso cuando enseñamos, volvemos a repetir lo mismo otra vez, incluso con las mismas palabras, por si a alguien no le quedó claro, por si alguien se durmió, ¿sí? O bueno, lo que me está durmiendo, ¿no? No, ok. Por si alguien se durmió, ahí está Pablo. Pablo, te despertaste. Estaba la foto antes tuyo, no te podíamos ver. Ahí está, ahora está bien. Uy, ya, se nos fue Pablo. ¿Qué pasó? No te enojes, Pablo. Bueno, ese es otro aspecto, ¿no? La repetición, ¿sí? Sirve para eso. Asimismo, la repetición puede tener otra función y es lo que llamamos la estructuración. Puede estructurar el salmo. ¿Sí? Puede fijar los límites, el principio, el final de una estrofa, el principio de una estrofa. ¿Está bien?
puede el tema general, por ejemplo, Salmo 136, la misericordia de Jehová, es obvio, la voz de Jehová en el Salmo 29 es enfático, le da un sentido de urgencia. ¿Está bien? Y si quieren más información para eso, acá hay otro libro, y perdón que les estoy dando tantos libros, sus esposas me van a odiar, porque los voy a hacer que entren en un default en la casa, en una deuda, ¿ok? Acá hay otro libro que deberían tener, que se llama Classical Hebrew Poetry, ¿sí? Classical Hebrew Poetry. Y este es de Wilfred Watson. Este es un excelente recurso. Pensé que lo dije antes con nosotros, pero también. Excelente recurso. No sé, puede ser un poco caro porque la press, la casa editorial es Sheffield Academic Press, tiende a ser caro. 45, ok, no está tan mal. Pero también conozco que ahí por ahí hay algo dando vuelta. Entonces, dando vuelta. Creo una imagen, los invito a la visualización, acompáñenme. Está dando vuelta, yo no estoy diciendo que lo tienen que hacer, pero les aviso. Compren el libro, yo lo compro, yo tengo las dos cosas. Es un excelente libro. Y lo que hace es que analiza la poesía hebrea a la luz con estudios semíticos comparativos, utiliza el acadio, el ugarítico, fenicio, todos esos lenguajes y lo analiza y va uno por uno a través de las imágenes retóricas, definiéndolas, inición, final, inmediata, con ejemplos y después sus funciones. Y ahí está el valor del libro. ¿Para qué sirve la figura retórica? No solo queremos identificar que es una repetición, sino queremos saber para qué lo hizo el autor, para qué repitió el autor. Y ahí está justamente el valor del libro, que nos dice justamente para qué se usa. La repetición, en este caso, se usa para esas funciones. ¿Están conmigo? En Logos, el Logos vale $27. Ahí está más barato, el Logos. Sí. En español no está, ese sí no creo que se traduzca tampoco. Porque solo habría unos cuantos locos como nosotros que los compraríamos, pero no suficientes para pagar la inversión, ¿no? Entonces, pero creo que es bastante entendible, incluso si lo tendrían en Logos pueden van a una página y copian y pegan para que les traduzca lo que dice, y es bastante entendible. Sí. ¿Está bien? Esta es la primera, repetición. Además de las otras cosas, una figura retórica, una figura literaria que ustedes quieren prestar mucha atención es la repetición. Pero hay otra, y ese es el quiasmo. El quiasmo. 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 ¿Qué es el quiasmo? Una forma organizada. Una forma organizada, una pirámide. Va a haber una correspondencia entre varias líneas, pero entonces va a haber una que está en el centro, que no corresponde a ninguna. Y creo que ese es el punto. Bien. A mí me gusta definir quiasmo como la disposición de órdenes inversos de los miembros de dos secuencias consecutivas. La disposición de órdenes inversos, ahí está la clave, inversos, justamente de dos líneas consecutivas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, por eso esa imagen de la torre ayuda, pero por ejemplo, tenemos A, B, C, C', A', ¿sí? Sería una especie de pirámide si la estoy mirando de este lado, ¿ok? Pero hay una especie de correspondencia, otra vez noten la importancia de la correspondencia, como dijo Roberto, tenemos un componente acá, ¿sí? En A, que tiene una correspondencia con A', B con B', y después C con C', y este es el énfasis del quiasmo. El énfasis no está al principio, está en el medio. ¿Sí? Ahí es donde recae el énfasis del quiasmo. Sí. Comentario rapidito. Dale. Una vez vi un quiasmo, creo que es en Génesis, por ahí creo que los 6 o 7, o que se expande hasta el 8, ¿no? Y en el medio está Jehová le cerró la puerta. ¿No? Sí. Pero no sé si era
Bueno, como es narrativa, no va a ser semejante a... Sí, ahí voy a dar mi opinión con respecto a eso. Ah, por lo general, y van a encontrar diferentes opiniones. Yo considero que por lo general el shiasmo se da intra-oración, intraverso, o intraversículo, se da al nivel de las subunidades de una oración y no tanto al nivel más amplio de varias estrofas o de varios, en caso de que sea prosa, a varios capítulos. Tengo muchas dudas a que la audiencia era capaz de percibir eso, especialmente la audiencia que estaba escuchando, que sea capaz de seguir que en capítulos 5, 6, 7 y 8 hay toda esta pirámide y este era el centro. ¿Okay? Yo sé que algunos, especialmente en el diluvio, lo admiten o reconocen que hay. Para mí es un poquito, demasiado rebuscado, no un poquito, demasiado rebuscado. Me encanta que se lo piense de esa manera el genio creativo de este caso Moisés. Pero yo tengo mis dudas a si realmente la audiencia era capaz de percibir ese tipo de composición literaria cuando cubre tantos versículos. Porque yo prefiero mantenerlo al nivel de la oración, al nivel del versículo. Hay veces que puede darse con una o dos oraciones o uno o dos versículos, pero generalmente juega, lo van a ver mucho en los salmos, en un versículo, ¿sí? En un bicolum, si quieren llamarlo de eso. Y ahora, un quiasmo, propiamente dicho, si lo definimos, un quiasmo se da al nivel del versículo, ¿okay? Al nivel de la oración. Ya cuando va más allá y se extiende, eso lo llamamos un patrón quiástico. No lo llamamos tanto un quiasmo, lo llamamos un patrón quiástico. Entonces, para entender, cuando dices a nivel de versículo, Sí, ¿cómo puede haber esa correspondencia en un versículo? puede verlo. Ahora le voy a mostrar. Ok, a nivel casi que gramatical. Sí, claro, Ok. claro. Creo que en el Salmo 23.6 hay un, más que eso. Bueno, les voy a dar algunos, pero, y sepan esto, la poesía hebrea no es la que inventó el quiasmo o los patrones quiásticos, que esto ya había en otra literatura, Acadio, Ugarítico, utilizan esta figura retórica. De hecho, si compran Watson se van a ver que él lo compara. Esto ya se hacía, era común en la antigüedad, hoy no lo hacemos tanto. De hecho, en español no lo hacemos, si lo hacemos no estamos acostumbrados a percibirlo. Pero en ningún idioma, aunque estaban Acadio y estaban Ugarítico, en ningún idioma es tan común como lo es en la poesía hebrea. La poesía hebrea es una figura retórica muy común. Entonces tenemos que estar familiarizados con esta idea del quiasmo. ¿Se acuerdan del Salmo 19? Ahí hay el quiasmo. ¿Sí? Versículo 2. ¿Sí? O versículo 1 sería en español. Hayamaim, los cielos, ¿sí? Meshafrim, el zafar es contar, si están contando que Bod él, la gloria De Dios. de Dios. ¿Y qué más? Humease. Humease. Sí, Humaase, perdón. Humaset, ¿y qué? ¿Qué es eso? Asá, De es hacer. hacer. Las obras. Sí, obras. Oh, Obras, Yahadab, perdón, Yadab, sus manos. de sus manos, Magid, anuncia, ¿quién? El firmamento. ¿Sí? Jarraquilla. Noten acá tenemos un claro kia en un versículo. Nosotros tenemos Hashamayim, son los cielos. Eso es A. ¿Cuál es A'? El firmamento. Oh, Aparece al final. ¿Ok? Después dice, acá tenemos que un verbo, ¿no? En este caso es un participio. ¿Sí? Noten, esto sería B. ¿Cuál sería B'? El otro participio. Y en el medio que tenemos, ¿qué es lo que cuentan el contenido? ¿Qué es lo que anuncian? Una, la gloria de Dios, y otra, la obra de sus manos. Esto sería C, noten que ahí está el Adna, y acá está C'. ¿Sí? La gloria de Dios se ve a través de la obra de sus manos. Eso es el centro. El centro no es tanto los cielos,
no es deificar los cielos, no es deificar el firmamento, es justamente lo contrario, es mostrar que todas estas son hechuras, son cosas de Dios que Él ha hecho con su poder y manifiestan su gloria. ¿Se entiende? Entonces acá vemos un claro, entonces cuando lo predicamos, el énfasis tiene que estar acá, en el medio. La consulta cuando ves, por ejemplo, en un salmo, si ves como algún comentario dice un quiasmo dentro del salmo como tal, serías un poquito más... Renuente a aceptarlo sí. si él ve todo. Se puede dar, ¿eh? Se puede dar. No estoy diciendo que no exista un patrón quiástico. Ahora, cuanto más largo sea, más reservas tengo. Pero hay algunos, les vamos a ver algunos ejemplos que se dan, pero especialmente en la prosa, cuando algunos me dicen 3 capítulos enteros y que hay todo este patrón quiástico, yo tengo mucha reserva. ¿Está bien? Ahora, la función más básica del quiasmo, ¿alguien igual? Sí, yo Fernando. estaba viendo la traducción en español. Entonces nosotros, por ejemplo, pensando un poco en la traducción ahorita, hablando del Salmo 19.1, Sí. deberíamos de tratar de mostrar también esta estructura quiástica, porque estoy pensando que en español no se ve tan claro como en hebreo. Sí. Sí, en lo que se pueda dar, si se puede dar a través de la traducción, debería hacerse. Ahora, no Ok. siempre, esa es la Claro. cuestión, ¿no? No siempre se da, porque nosotros Claro. también ordenamos la oración de una manera distinta en castellano como se hace en hebreo. Entonces, nuestro idioma no se presta a eso. Claro. Entonces, ahí es donde también está el peligro de ser demasiado literal y le quitamos cualquier tipo de sentido a la oración en castellano. Entonces, hay que encontrar un balance. En algunos se puede hacer, en otros no se puede hacer. En los que no se puede hacer, hay que saber extraerlo o enfatizarlo en nuestra predicación. Y eso es lo que van a ver muchas veces en los primeros 8 salmos. Van a ver un montón de quiasmos. Nunca lo había visto en la traducción. Leí este salmo un montón de veces y nunca percibí esto. Bueno, ¿y qué función tiene? Porque acá el autor lo está ordenando de esta manera a propósito, ¿sí? Con una intención. Y hay varias intenciones. La función más básica del quiasmo es justamente aliviar la monotonía. El quiasmo ayuda a aliviar la monotonía del paralelismo. ¿Por qué? Porque el paralelismo persiste, domina la poesía hebrea. Entonces, lo que ayuda al paralelismo, el quiasmo, es a romper con esa monotonía del paralelismo. ¿Sí? Pero además, los patrones quiásticos también pueden tener, como tiene la repetición, puede tener una función estructural. ¿Sí? Puede ayudarnos a marcar límites, puede tener una función expresiva, a poder enfatizar algo en particular. ¿Está bien? Como sería el caso del Salmo 19. ¿Sí? Está enfatizando no tanto los cielos, sino que está enfatizando la gloria de Dios. ¿Sí? Y por último, y con esto cierro, no vamos a poder terminar todo lo que quería ver, pero estamos bastante cerca. El último es el estribillo. ¿Cuánto me queda? ¿2 minutos? Sí. El estribillo. El estribillo es otra figura retórica. El estribillo, ¿qué es un estribillo? Un coro. Un coro. Un poquito más enfático. Un poquito más. Una porción que ¿qué? Que se repite. Que se repite. Noten otra vez. Nosotros dijimos que todas las demás figuras literarias en realidad entran debajo de repetición. ¿Sí? Entonces, el estribillo en realidad es una expresión que se repite más de una vez dentro de un poema. Eso es un estribillo. Una expresión que se repite más de una vez dentro de un poema. Puede consistir un estribillo de tan solo una palabra, como de un versículo, o incluso puede ser una estrofa entera. ¿Sí? Un estribillo puede ser una palabra, puede ser un versículo, o incluso una estrofa entera. Y ahora para que lo anoten nomás, una cuestión de tiempo, Salmo 107, versículos 8, 15, 21, 31, para que después lo vean. 8, 15, 21 y 31 del Salmo 107. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un estribillo y lo que se conoce como la inclusión? O en inglés, inclusion. ¿Cuál es la diferencia entre una inclusión, una inclusión en español sería una inclusión, y un estribillo? Que está en el medio del salmo. Se ha repartido. Exacto. El estribillo ocurre, es por posicionamiento, el estribillo ocurre más de una vez dentro de un salmo.
dentro de una unidad poética. La inclusión ocurre al principio y al final de un poema. ¿Okay? El Salmo 8 es un ejemplo excelente de inclusión. ¿Sí? El Salmo 8, ¿se acuerdan? Oh Jehová, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así abre y así termina. Eso no es estribillo, eso es inclusión. ¿Sí? Yo siempre me acuerdo de la inclusión como si fuesen los panes de una hamburguesa. ¿Sí? Son los panes, es lo que está al principio y lo que está al final. Eso es una inclusión. El estribillo es la repetición que ocurre no al principio y al final, sino entre medio. Por esta razón, Skokel lo define como una repetición periódica. Una repetición periódica. El estribillo es una repetición periódica. De hecho, es muy raro que un salmo comience con un estribillo. Se puede dar, el Salmo 129 es un ejemplo de eso, pero no es común. No es común. Ahora, ¿cuál es la característica de la función distintiva del estribillo? ¿Cuál piensan ustedes? ¿Para qué sirve el estribillo? Estructurar, la estructuración. Estructura el salmo. Hace más patente una estructura profunda del poema. Y lo resalta. ¿Sí? Es como que si fuese el resaltador nuestro que tenemos cuando agarramos un libro y resaltamos algo. Bueno, lo que hace el estribillo es resalta una idea y marca algún tipo de estructura que está ahí profundamente, inherentemente es parte del poema, y esto lo resalta, lo saca a la luz. Pero otra función clave del estribillo es fomentar la participación de la audiencia. Esa es otra de las funciones del estribillo. ¿Esto queda claro, saben dónde? En el Salmo 136, correcto. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Eso es más que una simple estructuración, porque no habría estructura que siempre termina así. ¿Sí? No está marcando nada. Lo que está haciendo es, está invitando a la audiencia a participar de la liturgia israelita. ¿Sí? Y probablemente también era parte de la liturgia no formal, ¿sí? Pero invita a la audiencia. Estos son, entonces, tres otras figuras literarias, más allá de la posición, el paralelismo y las imágenes, que ustedes deben conocer: la repetición, el chiasmo y el estribillo. Y vamos a adentrarnos en los salmos del 1 al 8 y vamos a ver muchos de estos factores, varios de estos elementos, que ustedes no pueden pasar de vista o hacer la vista gorda. ¿Alguna pregunta? No lo mencionamos, pero el siglo XIX, cuando, ¿cómo se llama cuando es alfabeto? Acróstico. Un acróstico. Sí. Y eso caería dentro del cual. ¿Dónde caería eso? El acróstico sería, no es necesariamente una repetición, pero es una forma de estructuración. Sí. Propiamente dicho, que figura, se conoce como un acróstico. El acróstico es su propia figura literaria. Sí, es un acróstico. ¿Alguien más? Justamente sirve para estructurar algo o para enfatizar algo. Hay algunos acrósticos que, por ejemplo, están cuyas letras están huérfanas, o sea, que quedan vacíos, hay una letra que falta. Entonces, eso hubiese llamado la atención, sí. Hay salmos acrósticos donde hace falta o una letra no comienza, y por lo tanto ese es el énfasis particular de ese salmo. ¿Alguna pregunta o estamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, semana que viene, por favor, hagan la lectura antes de las 3 de la tarde y después vengan preparados para traducir el Salmo 1.